Y sin más que decir, vamos a la intro de hoy. ¿Caíste? Bueno mi gente, aquí retomamos lo que era donde nos habíamos quedado en el video anterior. Como saben, estábamos en la parte de subir hacia arriba porque la idea es continuar con el capítulo. ¿Recuerdan que yo siempre menciono que realmente guarden sus partidas? Pues bien, en realidad sí guardé la partida, pero lo que me pasó fue que lamentablemente se me borró el video del PC, traté de recuperarlo, di más vueltas que la cabecita y al final no pude recuperarlo. Así que ahora estoy grabando nuevamente lo que vendría a ser la continuación del capítulo. Como ven, ya está de noche, pero no importa. Igual, aún así, por suerte, recién íbamos empezando con el video, así que vamos a continuar donde lo habíamos dejado, siguiendo hacia arriba, llegando a la ruta 101. Y aquí hay un chico que dice: los Pokémon salvajes te atacarán en la zona de hierba alta. Si quieres atrapar Pokémon, ve donde haya hierba alta y busca. Bien, muchas gracias amigo. Vamos por aquí y este cartel nos indica ruta 101 con una flecha hacia arriba, pueblo escaso. Bien, que es donde nos tenemos que dirigir. Así que espero que no nos salga ningún Pokémon por aquí. No. Bien, pasamos. Y aquí hay otro chico que dice: si tus Pokémon están cansados, llévalos a un centro Pokémon. Hay un centro Pokémon en Pueblo Escaso, muy cerca de aquí, que es donde justamente hablábamos que nos tenemos que dirigir. Bien. Eso. Pasamos sin que nos ataque y aquí llegamos a Pueblo Escaso al fin. Vamos a ir primero al centro Pokémon para mostrar obviamente lo que hay dentro. Aquí hay una chica que nos dice: empezaron a construir el club de cable Pokémon del segundo piso hace poco, y cualquiera sabe cuándo acabarán las obras. Bien, vamos con este chico. Los centros Pokémon son guays. Puedes usar sus servicios todas las veces que quieras y siempre es gratis. Es una pasada. Bien, vamos a hablar con este señor. Ese PC de la esquina es para el uso de cualquier entrenador Pokémon. Eso quiere decir que tú también lo puedes usar, claro. Bien. Y acá nos encontramos con la enfermera Joy. Una de las cosas antes de ponernos a curar que me encanta de esto es que cuando le das el Pokémon te lo muestra en la máquina y muestra cómo se prende la pantallita. Ahora lo van a ver. Y la enfermera Joy dice: hola, este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Sí. Muy bien, ten un poco de paciencia, será solo un momento. Y ahí, como ven, hace lo de la máquina. Gracias por esperar. Misión cumplida, somos especialistas en devolverle la forma a los Pokémon. Vuelve cuando quieras. Bien. Y aquí no tenemos más nada que hacer, así que nos vamos hacia afuera. Y ahí tenemos a Doña Florinda. Vamos a hablar con Doña Florinda, que dice: hola, trabajo en la tienda Pokémon. ¿Querrías venir conmigo? Bien, vamos con Doña Florinda, que nos lleva hacia la tienda Pokémon. Esta es la tienda Pokémon. Se reconoce por el tejado azul. Vendemos de todo, incluso Pokéballs para atrapar Pokémon. Mira, te voy a hacer un regalo como parte de nuestra promoción. Y nos regala una poción. Bien, perfecto. Doña Florinda ahora ya no se dedica más a la vecindad y está obviamente vendiendo pociones. Puedes usar una poción en cualquier momento, así que a veces puede ser más útil que buscar en un centro Pokémon. Bien, perfecto, gracias Doña Florinda. Vamos a leer este cartel: Pueblo Escaso, donde nunca pasa nada. Y vamos a hablar con Patty, que dice: quiero descansar un ratito, así que voy a guardar mi partida. Recuerden, chicos, guarden sus partidas. Ahora vamos a ir hacia abajo. Vamos a entrar a esta casa. Acá hay dos personas. Y la señora dice: cuando los Pokémon luchan, van subiendo de nivel y haciéndose más fuertes. Bien. Y hablamos con este señor. Si los Pokémon que tienes se vuelven más fuertes, podrás viajar más lejos. Perfecto.
Y recuerden siempre, este es un pequeño tip que siempre hago, revisar las plantas, porque aquí no hay cestos de basura. Pero en otros juegos de Pokémon obviamente sí los hay. Bien, vamos a ir hacia arriba ahora. Y vamos a ir a esta casa primero. Ahí hay un señor que nos va a prohibir la pasada. Y aquí hay una chica que nos dice... Espérate. Cuando empieza un combate Pokémon, el que está a la izquierda de la lista sale a luchar primero. Así que cuando tengas varios Pokémon en tu equipo, prueba a cambiar el orden. En algunos casos podría darte ventaja y eso es muy cierto, gente. ¿Por qué? Porque si vos tenés un Pokémon como en este caso que tenemos a Fabricio, que es un Pokémon tipo hierba, y nuestro contrincante tiene un Pokémon de tipo fuego como es Torchic, obviamente no le vamos a ganar. Así que eso también ténganlo en cuenta. Si tienen la oportunidad de atrapar a un Pokémon tipo agua, cámbienlo al primero de la lista, o un Pokémon que obviamente tenga más ventaja contra el Pokémon rival. Bien, vamos a hablar con este señor que nos dice: acabo de descubrir las huellas de un Pokémon raro. Espera hasta que termine de hacer mi bosquejo, ¿vale? Bien, muy bien, señor. Perfecto, así que ahora ya pasamos todo por aquí y nos vamos hacia arriba, porque más arriba está Bruno. Así que llegamos a la ruta 103, justamente la ruta que necesitábamos ir, pero aquí vamos a aprovechar y vamos a subir a Fabricio. Vamos a luchar y vamos a darle destructor. Obviamente todavía no tenemos absorber. Bien. Le seguimos dando destructor. Bien, un golpe crítico a pesar de que nos bajó el ataque. Bien. ¡Ay, casi! Vuelvo a usar gruñido. Bien. Y ahora sí, destructor. Y con esto lo derribamos y vamos a tener unos buenos puntitos para Fabricio. 34 de experiencia y sube a nivel 6. Perfecto. Y aprendimos a absorber, que era justamente lo que estábamos necesitando. Vamos a seguir buscando por aquí. Bien, salió rápido. Un Pochena nivel 3. Una Pochena. Vamos a darle con todo. Usa placaje. Le damos destructor nuevamente. Bien, ya casi cae. Bien, falló. Falló el ataque. Y le damos destructor. Y con esto ya la derribamos. Y Fabricio gana 23 de experiencia. Fíjense en lo rápido que sube. Siempre tengan en cuenta de atacar Pokémon de nivel 3 o 4, a no ser que justamente tu Pokémon esté por subir ya de nivel, que no necesite mucha experiencia. Ahí sí ataquen alguno de nivel 2 para asegurar la subida de experiencia, pero por lo general siempre ataquen de nivel 3 o 4 cuando están en estos niveles bajos para subir más rápido. Bien, otro Pochena nivel 3. Le vamos a dar absorber porque necesitamos recuperar energía. Bien, le saca bastante. Usa placaje, no importa, le vamos a dar absorber. Lo que habíamos ganado lo perdimos, pero no importa. Ahí lo recuperamos nuevamente. Bien, usa placaje. Y ahora le vamos a dar de nuevo, pero con destructor. Bien, excelente. Fabricio gana 23 de experiencia y ya casi sube a nivel 7. Esta parte por lo general es bastante rápido en subir niveles. Y ese es otro tip también, de subir por lo menos su Pokémon inicial hasta nivel 9 para así, cuando nos encontremos con Bruno, no se nos va a hacer tan fácil, o sea, el hecho de perder. ¿Por qué? Porque obviamente el Pokémon de Bruno va a estar en nivel 5. Un Wingull, nivel 4, vamos a darle a absorber, que le va a sacar bastante ya que Wingull es volador agua. Bien. Justamente usa pistola de agua que no es eficaz, por eso ven que siempre es recomendable cuando les toca un Pokémon de distinta naturaleza y ustedes tienen
ventaja aprovechar eso. Absorber. Siempre lleven un equipo más o menos bien administrado, con Pokémon tipo hierba, Pokémon tipo fuego, tipo agua. Si tienen los 4 elementos va a ser mucho mejor, se les va a hacer mucho más fácil las partidas. Bien, Wingull salvaje se debilitó, 36 de experiencia y Fabricio sube a nivel 7 y los puntos de vida suben a 22. Bien. Vamos a seguir buscando. Excelente. Un Zigzagoon, una Zigzagoon nivel 3. Vamos a darle a absorber también, para recuperar esos puntitos que nos quedan. Bien. Le damos a absorber de nuevo. Bien. Perfecto. Usa placaje. Un golpe crítico. Le damos destructor. Y con esto ya lo derribamos. La derribamos. Bien. 25 de experiencia. Y nos vamos a curar. Bien. Ya saliendo del centro Pokémon. Estaba pensando y dije, no mostré, porque obviamente doña Florinda nos dio la poción, pero no mostré el centro de compra. Y acá hay una persona que dice, no puedo comprar Pokéballs. El encargado dice que están agotadas. Bien. Por esa razón es que yo la evité. Acá hay una maceta que no tiene nada. Y este chico dice, si dañan a un Pokémon, este pierde puntos, se debilita y no puede seguir luchando. Para evitar que se debilite, restaura sus puntos con una poción. Perfecto, y aquí vamos al comprador que dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y aquí nos ofrece dos opciones, comprar y vender. Obviamente podemos comprar, como ven tenemos 3.000 pesos y tenemos pociones, antídoto, antiparalizante, despertar. Y bueno, vamos a salir porque por ahora... ¿Puedo ayudarte en algo más? No, muchas gracias amigo. Vuelve cuando quieras. Perfecto. Por ahora no necesitamos porque por lo general al inicio siempre es recomendable poder agarrar y comprar cuando ya hayan Pokémon. Bien, volvemos a la ruta 103 y nos mandamos por aquí para seguir subiendo a Fabricio.